comunicación, pero es que me encuentro un poco lejos, entonces, pues la cámara todavía no me ha funcionado, pero sí tengo el audio. Les voy a agradecer, si me escuchan en este momento, que puedan activar su cámara, por favor. Es un momento en el que estamos conectados. Y se pues, le por lo escucha menos, entrecortado, Lico, yo lo escucho entrecortado, pero ahorita vamos a prender la cámara. por favor, voy a agradecer. ¿Cómo me escuchan ahora? Bien, licenciado. Bastante bien. Perfecto, gracias. Como siempre, les voy a solicitar que se conecten, por favor, a las clases. No, procuren no faltar y tener por lo menos un libro de notas, o si utilizan la computadora, pues tomar los apuntes necesarios. De igual forma, tener sus leyes indispensables para esta materia. Ustedes, pues, mejor que yo, saben que estamos en una clase de derecho notarial, por lo tanto, el código notariado es relevante. También el código civil, código procesal civil, vamos a manejar jurisdicción voluntaria y pues el derecho es uno. Entonces, al final el derecho se termina unificando cuando vamos a estudiar todas las materias, y no está de más pues hacer hincapié en que el derecho notarial, pues la relevancia es súper importante cuando se trata de abordar el tema de jurisdicción voluntaria. Pregunto, de lo que vieron la vez pasada con la licenciada que tuvo a bien cubrirme, ¿de qué temas se recuerdan ustedes en particular? De la jurisdicción involuntaria. Claro, pero ¿qué abordaron? Parte de la historia, ¿qué fue lo más relevante? ¿Qué lograron captar ustedes de la clase en sí? Los principios, Los principios y los orígenes de la jurisdicción voluntaria también. Los procesos que se llevan a cabo en la jurisdicción voluntaria. su naturaleza jurídica. Los requisitos, excelente, directrices, licenciado. Excelente, pues veamos, vamos a hacer un pequeño análisis más que histórico. Me interesa que entendamos el sentido del derecho, y no es para menos. La jurisdicción voluntaria como tal, pues repunta en los orígenes del propio derecho civil, y que por lo tanto pues enmarcan la función del notario en la actualidad. Antes pues se manejaba la tradición notarial como un aspecto relevante para las sociedades, porque era el notario quien daba fe de aquellos actos, de aquellos hechos donde las personas se ponían de acuerdo, donde el Estado no estaba, sino dotaba a una persona, a un profesional, con características o capacidades intelectuales especiales para poder dar fe de esos acontecimientos. Resulta entonces importante mencionar que es el notario quien a través de la historia ha puesto de manifiesto no solo esos acontecimientos donde el Estado no puede llegar, sino donde el Estado ha requerido de un profesional del derecho que pueda no solo dar fe de esos actos, de esos hechos, sino también que pueda moldear, que pueda adecuar la voluntad de las personas a los requerimientos, a las necesidades de las propias sociedades. Entonces vamos a encontrarnos con algunos acontecimientos donde las personas, pues más que ponerse de acuerdo, necesitan viabilizar determinados problemas o sucesos donde
no hay litis, donde no van a tener conflictos con otras personas, pero sí tienen un conflicto a lo interno, es decir, tienen un problema que ya sea familiar en el orden civil o ya sea patrimonial, en cuanto a bienes, pues necesitan una solución, y esa solución de forma característica pues no va a seguir a través de un litigio, sino debe resolverse voluntariamente, ya sea por la vía notarial o por la vía judicial. Nos encontramos entonces con Eduardo Couture. Anteriormente, cuando se manejaba pues la jurisdicción, han de saber ustedes que la jurisdicción o el término como tal entraña la función de los órganos de justicia, es decir, añejo término que sacude el indeleble intelecto, puesto que solo es permisible entenderlo desde el punto de vista jurisdiccional, es decir, jurisdicción únicamente parte del término coloquial de los jueces, de los órganos de justicia, pero es imposible verlo desde otro punto de vista. Sin embargo, Eduardo Couture nos da una simplicidad del término, nos permite divalar otras características, y él pues nos dice, jurisdicción voluntaria, pues si bien es cierto, es un tema que se ha manejado por los órganos jurisdiccionales, también lo es que son asuntos donde no hay litis, donde no hay controversia, entonces no es necesario el conocimiento de un juez. Eso también puede pasar al conocimiento del notario, pues el notario es conciliador. El notario es un profesional del derecho que sí puede conocer sobre esos asuntos. Entonces, jurisdicción voluntaria tradicionalmente conocida solo en la vía contenciosa, también lo estaría haciendo en la vía administrativa, por supuesto, que es del administrador al administrado, pero también la jurisdicción, un término como tal, va a adecuarse a la jurisdicción voluntaria, ya no solo en la vía judicial, sino también en la vía notarial. De ello es que en la actualidad se va a manejar el término de jurisdicción voluntaria no solo en la vía judicial tradicionalmente, sino también en la vía notarial. ¿Qué significa esto? Que antes solo los jueces, pese a que conocían conflictos, también conocían asuntos que necesitaban resolverse en la jurisdicción voluntaria, que no tenían conflicto, pero pues debían de resolverse. En la actualidad, también el notario es partícipe de esa función, entonces hay asuntos que pueden conocerse por la vía notarial. ¿Y cómo se da esto? En Guatemala, un evento histórico que remarca esa función es el Código Procesal Civil y Mercantil. De hecho, ya antes se trabajaba, pero veámoslo en 1964. Yo no los voy a abordar con tanta historia, pero me interesa que conozcan el punto de partida de todo esto. 1964, como ustedes bien sabrán, el Código Procesal Civil y el Código Civil, como hermanos gemelos, no iguales, pero hermanos en cierta forma, porque a la larga el decreto ley 106 y el decreto ley 107 son decretos leyes, son producto de un gobierno de facto, donde uno lo es la norma sustantiva, otro es la norma adjetiva. Entonces vamos a encontrarnos con una posición civil que enmarca, que incorpora lo que conocemos nosotros como jurisdicción voluntaria notarial, pero ojo, dentro del Código Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar reguladas no toda la jurisdicción voluntaria notarial, sino únicamente 3 asuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el libro donde ustedes se encuentran jurisdicción voluntaria, van a encontrar la jurisdicción voluntaria propia, que es conocida por los jueces de primera instancia. Y cuando me refiero a jueces de primera instancia es porque no solo van a conocer jurisdicción voluntaria, sino en caso de conflictos en un trámite, un asunto de jurisdicción voluntaria conocida notarialmente, esto se va a resolver a través de un juez de primera instancia. ¿Dónde lo encontramos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros mencionar esto? Fundamento legal, artículo 10, artículo 24 del Código Procesal Civil y Mercantil. Son asuntos de valor indeterminado y asuntos pues
que obviamente pues la ley enmarca que deben ser conocidos por un juez en caso de controversia. Entonces, pues eso es ya conocimiento general. El Código Procesal Civil y Mercantil, entonces, ¿qué asuntos o qué procesos en jurisdicción voluntaria van a ser conocidos por el notario? Ahorita vamos a tratar asuntos en jurisdicción voluntaria conocidos y tramitados por el notario. Entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil únicamente va a contener 3 procesos. El proceso sucesorio en sus formas, intestado y testamentario. Intestado cuando no hay testamento, también se puede dar cuando habiéndolo, este es impugnado, es requerida la nulidad o anulabilidad por los mecanismos legales, y por lo tanto la disposición de última voluntad que se entiende fue dispuesta por el causante no puede ser tomada en cuenta, o debido a la violación testamentaria pues deja de tomarse en cuenta y el proceso pasa a ser intestado. Testamentario, cuando la disposición de última voluntad del causante a través de testamento pues debe de marcar el proceso de jurisdicción voluntaria conocido como proceso sucesorio. Y pues también encontramos dentro de esta parte la donación mortis causa, donde es una cierta forma, un tipo de legado, donde el causante dispone de sus bienes en forma particular, dejándole algo a determinada persona, donándolo, solo que en una forma mortis causa. Si bien es cierto, la persona desconoce la voluntad de la persona, se entiende que esta donación mortis causa, pues la persona va a tomar posesión del bien cuando el causante ya ha fallecido. Diferencia con la donación entre vivos, que la donación entre vivos se realiza y esta declaración de voluntad surte efectos en el momento. La persona puede tomar posesión del bien inmueble, y veámoslo de esta forma. Kenia Cervantes, pues, su papá, su mamá o alguien en particular, un tío, decide donarle en vida. Esto va a hacerse a través de una donación entre vivos. Este contrato pues entiende que transfiere el dominio del bien, y por lo tanto, al transferir el dominio del bien, Kenia va a tomar posesión del bien justo en ese momento, justo habiendo convenido y habiéndose firmado el contrato respectivo, pues la traslación de dominio se entiende perfecta. Esto no sucede en el caso de la donación mortis causa. Por la donación mortis causa, pues el bien, si bien es cierto, ha sido donado, el causante dispone del bien para otorgarse en posesión después de que éste haya fallecido, ¿sí? Hay algunas situaciones que no nos vamos a salir el día de hoy, pero es importante que ustedes las conozcan, como por ejemplo, algunas características y situaciones propias del ejercicio profesional y ciertas pugnas legales con la realidad, donde los profesionales o las personas que integran el legislativo pues necesitan conocer en determinado momento, porque si no las leyes pues van a seguir complicando la historia no solo de los colegas, sino también de las personas en particular que necesitan garantizar la seguridad y la certeza jurídica sobre los bienes. Ese es el primer asunto. Entonces, el primer asunto será proceso sucesorio, sus características de forma intestada o de forma testamentaria, o la donación mortis causa. Segundo asunto, lo va a hacer la subasta voluntaria. Y el tercer asunto, la identificación de tercero. Antes de continuar, Chavarría, me parece acá, ha levantado la mano. Sí, dígame, compañero. Chavarría Urquizú. Le escucho, compañero. Chavarría Urquizú, tiene apagado su micrófono, le escucho. Ok, vamos.
Tiempo al compañero. Sí, dígame. Volvió a apagar su micrófono, compañero. Ok. Entonces, veámoslo así. Entramos a otro asunto, lo que es la subasta voluntaria. La subasta voluntaria, pues, lo vamos a entender de esta forma. Les voy a poner un ejemplo. Gerson Eliezer, el día de hoy se encuentra cargado de muchas deudas, tiene muchos inconvenientes por eso. Recibe una notificación de una persona, pues, con quien en determinado momento, pues, tiene deudas también. Tiene el temor de que el bien donde actualmente vive, la casa donde actualmente vive, pues le sea embargada en determinado momento y se pueda quedar sin bienes. Gerson comparece con alguno de ustedes y le pregunta qué puede hacer, qué solución tiene. Y que ustedes, como conocedores de jurisdicción voluntaria, pues saben que un proceso judicial por deudas, pues en determinado momento, dependiendo la magnitud del asunto, puede causar inconvenientes, tanto así sobre los bienes de la persona. Entonces le sugieren que antes de perder todo, pues para poder cubrir las deudas y evitar perder el bien, pues le es más favorable subastar el bien. Entonces, Gerson promueve una subasta pública. En esa subasta, pues en determinado momento también pueden oponerse los acreedores, porque puede hacer que yo le perjudique o inclusive yo les favorezca. Entonces, pues por obvias razones esa subasta quizás va a ser una salida, y de hecho en la actualidad la intención de la subasta voluntaria ha sido esa, que no sea muy utilizada, pues es otra situación, pero sí representaría una solución a muchos problemas. Porque ¿qué sucede actualmente con las hipotecas, con los créditos hipotecarios? Y es algo que se desconoce. En los créditos hipotecarios, como ustedes bien lo saben, el banco no, cuando pues suscribe la hipoteca con ustedes, la intención legal, no les digo real, sino legal, no es quedarse con el bien. De hecho, la legislación no prevé la hipoteca como un asunto o una garantía real para despojar a la persona del bien, sino es únicamente una garantía para el cumplimiento de una obligación. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que lo que se pretende es que la persona pague, que la persona cumpla. Entonces, tanto así que la ley prohíbe el que la persona pacte dentro del contrato, y no importando si es un contrato bancario, pero la ley está prohibido que las personas o que las partes pacten sobre la adjudicación del bien como forma de pago en primer orden. Es decir, en el contrato donde se constituye garantía hipotecaria, si alguien pacta que si no llega a pagar, el banco inmediatamente se adjudica el bien como una forma de pago. Es decir, no puede ir, mire, señor registrador, acá tengo, no me pagó, adjudíqueme el bien ahora a mí. Eso no se puede, está prohibido por la ley. ¿Qué es lo que sucede? Por desconocimiento de las personas, el banco promueve el juicio respectivo. Como no se localiza el deudor o se esconde pensando que no hay otra forma porque ya está ahogado con las diversas llamadas y todo el acontecer del cobro de la deuda, pues no se entera de lo que está sucediendo dentro del proceso. A él se le promueve una subasta no voluntaria, sino judicial. En esa subasta judicial, que también lleva un proceso, pues deben de llegar postores. Deben de comparecer postores. Cuando hay subasta pública, comparece un postor, y si no hay un mejor postor, alguien que ofrezca sobre el bien, entonces hasta ese momento, si no comparece nadie, es que el acreedor puede solicitar que se le adjudique el bien como forma de pago. Por eso es que los avalos bancarios normalmente veámoslo así, por el riesgo que supuestamente ellos corren, la evaluación
normalmente está comprendida en un 60%. No es que en todos los lugares, pero normalmente está en un 60 a 70% lo más. Es decir, el bien que podría valer 200,000 quetzales, pues para el banco va a estar en 140,000 quetzales, 130,000, inclusive 150,000 o más. Lo demás representa el riesgo que el banco corre. A todo esto no se suma el hecho de que muchas personas ya han pagado una cierta cantidad de la garantía hipotecaria, de la deuda contraída. Entonces, cuando se sigue el proceso, se dejan de tomar estos aspectos porque no hay nadie, no está la persona que adquirió, el deudor que adquirió el crédito, tratando de proteger esos derechos, no hay nadie que lo respalde. Entonces, es común que al no haber alguien que proteste contra todo lo solicitado por los acreedores o por los bancos, al banco le sea fácil solicitar que se le adjudique el bien como forma de pago. Entonces, por eso encontramos a personas en la actualidad diciendo, es que el banco me quitó mi casa, es que el banco que se quedó con mi casa, yo no puedo hacer nada, se quedó con el dinero que yo había pagado, pero es desconocimiento del derecho. En la subasta voluntaria es una situación similar, con la diferencia que acá el deudor conoce sus derechos. Él lo que va a promover es que se venda el bien, se venda a un precio justo y él pueda cubrir esas responsabilidades, pueda pagar esas deudas. Entonces, no pierde todo. Si bien es cierto que se está vendiendo el bien, quizás esa venta le permita comprar algo, quizás no al mismo valor, pero más cómodo en otro lugar. Y al final, pues, no perder inclusive los pagos ya realizados al cumplimiento de esa obligación. Y eso resulta, pues, una salida muy interesante. Cuando hablamos del tema de la identificación de terceros, para algunos pues se toma como la identificación de persona también, y es bien sabido que ambas, pues, si bien es cierto, redundan en la identificación de alguien, pues son trabajadas de distinta manera o son operadas de distinta forma en la vía notarial. En la identificación de persona, pues yo conozco por ejemplo, yo conozco los requerimientos del solicitante. Es el mismo solicitante el que me va a requerir que lo identifique yo. ¿Por qué es necesario esto? Porque alguien de forma constante y públicamente pues ha identificado distintas formas. Tenemos actualmente un representante en el Consejo de la Universidad de San Carlos que realizó una identificación de persona, pues porque así lo conocían. Tal vez ustedes lo reconocerán. Él realizó una identificación de persona porque la mayoría lo conocía como mozote. Y entonces la identificación de persona le sirvió para decir, si alguien me quiere pues poner así en la papeleta al momento de votar, pues no hay ningún problema. Fue únicamente para quizás de forma estratégica para eliminar eso, porque la mayoría lo conocía de esa forma. Entonces, pues es eso. La identificación a persona funciona en estos casos, cuando alguien se identifica de forma pública y constante o de otra forma. ¿Qué les quiero decir con esto? Esa identificación constante no solo es porque tenga otros adjetivos, sino puede ser el nombre en forma particular, es decir, Brian José Mejía. Brian José Mejía puede ser que solo tenga un nombre y dos apellidos, pero si tuviera los dos nombres y los dos apellidos, el solo identificarse como Brian Mejía, ya es otra persona, porque puede ser que alguien más en otra parte del mundo pues también sea conocido como Brian Mejía, o como José Mejía, o como Chepe Mejía. Entonces se está identificando de diferente forma. ¿Y cuál es el inconveniente que puede suceder en esto? Una, los homónimos. Alguien que tenga el mismo nombre, pues le puede causar dificultades a José Mejía. Imagínense ustedes el caso de que cierran este año ustedes, pues están culminando su carrera, están cerrando, van a tramitar sus antecedentes policíacos y de pronto los pasan una salita. Y les digo yo porque ha sucedido en la actualidad. Los pasan una salita y le dicen, mire, señorita María René, por favor, hay algo que está en sus documentos y queremos corroborar, pase, mientras tanto a esta salita le vamos a dar agua, si gusta la vamos a tratar como se merece. Para los minutos restantes, alguien llega y le dice, usted tiene una orden de aprehensión. Solo estamos corroborando si no es un homónimo.
¿cómo se pondrían ustedes? Ciertamente, eso les generaría muchos problemas. Y no está muy lejos de la realidad. Yo he visto varios casos y he solucionado casos por problemas de homónimos que no se resuelven inclusive verificados en el sistema en ese momento, sino que tienen que pasar por una investigación previo a que el juez ratifique que efectivamente es un homónimo. Para evitar estas situaciones es que nace también la identificación de persona. La identificación de persona se realiza en escritura pública y se opera en los registros respectivos. Registro Nacional de las Personas en primer lugar, y si hubieran bienes también el registro de la propiedad, porque es importante por cualquier situación. ¿Qué significa esto? Que en el registro civil pues va a aparecer consignado que esta persona pues se va a identificar las formas en que se ha conocido públicamente. Y de igual forma en el registro de la propiedad, si llegara a utilizar otro de los nombres, pues se le sigue adjudicando el bien o los bienes que tenga a él mismo. Diferente es la identificación de tercero. En la identificación de tercero, esto no pasa por una escritura pública, sino la identificación de tercero sí es un trámite de jurisdicción voluntaria como tal, porque hay una cadena de pasos que se deben realizar, o de procedimientos, para que al final se realice la identificación del tercero como tal. Es el único asunto, para que lo tomen en cuenta, que finaliza mediante un acta de notoriedad. Y ojo, por regla general, todos los asuntos que terminan en resolución notarial, la resolución se certifica con su duplicado al RENAP, para que el RENAP la opere. Esto no sucede en el caso de la identificación de tercero, porque pese a que ya el notario puede resuelve mediante un acta de notoriedad, un acta notarial que se conoce como acta de notoriedad. Y ojo, es la única acta que se certifica con su duplicado para el RENAP. Si le preguntaran a ustedes, y esto también es un tema de privados, ¿cuál es la única acta en jurisdicción voluntaria que se certifica con su duplicado para el RENAP? Y si quieren ustedes, en su Código Procesal Civil y Mercantil, pónganle una calaverita. Cuando ustedes ven esa calaverita, ¿qué les estoy tratando yo de decir? Si no se recuerdan, si no toman este asunto, ¿se van para dónde? Pónganle una calaverita y si quieren un diablito, se van para el infierno. ¿Sí? Entonces, una calaverita, importante. Hay muchos aspectos en su examen privado que necesitan únicamente de discernimiento, no son complicados, no son difíciles, pero póngale mucho ojo. Entonces, en jurisdicción voluntaria este único asunto va a tener esa particularidad. Van a haber diferentes reglas que le van a permitir a ustedes entender cuáles son esos pasos de jurisdicción voluntaria y que aunque vean el cuadrito cuando yo les presento a ustedes todo ese legajo de pasos y digan ustedes en qué momento lo voy a aprender, pues resulta irrisorio porque es fácil de entenderlo, solo es de comprenderlo, armarlo y van a ver ustedes que es la cosa más sencilla del mundo. Entonces, 3 asuntos de jurisdicción voluntaria que están contenidos en el Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. La identificación de tercero, pues, ¿en qué caso lo vamos a utilizar o en qué momento? Por ejemplo, Rosaria Maribel tiene el caso de que le ha dejado bienes su abuelo o alguien más y decide, pues, ver qué hace con eso, pero se encuentra con que antes de iniciar el proceso sucesorio, su abuelo, pues, en el acta de nacimiento se identifica de una forma, luego viene contrajo matrimonio, en el acta del bautismo o de la confirmación tenía otro nombre, luego viene, se casa con otro nombre, pero es la misma persona, y luego viene y pues se cambia de nombre, y entonces ya tiene otro nombre, pero en todos esos actos civiles es la misma persona, y es conocido por todos con esos nombres, constante y públicamente con esos nombres. ¿Qué es necesario realizar en estos casos? Una identificación de tercero. Y esto, obviamente, él ya no está en vida para poder hacerlo. Pero
para Rosalía Maribel sí es importante, porque si no, ¿cómo va a proseguir todo lo demás para que al final pueda realizarse el proceso sucesorio? Entonces necesita realizarse una identificación de tercero, ya sea por la vía judicial o por la vía notarial. Acude con cualquiera de ustedes como buenos notarios y ustedes le van a asesorar llevar este asunto. Entonces, esto sí lleva un proceso. Hay un acta de requerimiento, hay una primera resolución, obviamente, pues también hay una notificación, y una notificación que no es obligatoria, porque la ley no combina hacerlo, sino ha sido más que todo formalista. Pero si igual no la hacen, pues no tiene ningún inconveniente por la comunicación directa que hay entre notario versus clientes. Y ahí nos encontramos con la forma final de resolverse, que va a ser mediante un acta de notoriedad. Esa acta se certifica con suplicado para RENAP y pues se entiende que la operación está realizada. Ok, 3 asuntos. Voy a preguntar, Mario Roberto, ¿cuáles son esos 3 asuntos de jurisdicción voluntaria que están contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil? Buenas noches, es donación mortis causa, subasta voluntaria e identificación de terceros. Dámelos otra vez, por favor. Donación mortis causa, subasta voluntaria e identificación de terceros. ¿Y el proceso sucesorio? Sí, el proceso sucesorio también. Entonces son 4. No, son 3. Son 3, por eso les digo yo, hay que comprender. En el proceso sucesorio está incluida la forma testamentaria, la forma intestada y también está incluido la donación mortis causa. ¿Por qué motivo? Porque es el mismo proceso. Aunque no haya testamento, se siguen el mismo procedimiento. De igual forma, si lo hubiera, pues hay ciertas características que obviamente van a variar y posteriormente se las voy a explicar a ustedes. De igual forma, si fuera donación mortis causa, pues también hay que hacer todo este proceso para que al final se adjudique el bien como corresponde. Sí, Carlos Batemporo. Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Muchas gracias. Yo tengo prácticamente como 3 preguntas, licenciado. En cuanto a la subasta voluntaria, en caso de que yo haya dejado hipotecada una propiedad en un banco, ¿será que eso no prohíbe la ley, la subasta, licenciado? Porque lo tengo como garantía. Ya. El hecho de que esté como garantía no quiere decir que usted no pueda promoverla. Ahora bien, también los acreedores tienen un derecho de oponerse en determinado momento y esta oposición va a ser conocida por un juez de primera instancia. Entonces, tomen en cuenta eso. En la subasta voluntaria, cuando hay una hipoteca, en el caso de los bancos, lo que normalmente se considera es la notificación a las entidades bancarias. Bueno, la cuestión es difícil, porque los bancos, pues, normalmente solo con el hecho de que no envíen a alguien se entiende la negativa para eso, y recuerden que pesa una hipoteca en el registro de la propiedad. Muchos de los que promueven esto, lo que hacen es no recurrir a estos asuntos, que de hecho es una mala práctica, pero no recurren, sino solo promueven la venta en los espacios públicos, periódicos y bueno, medios, actualmente el Facebook, inclusive hasta el WhatsApp, y hacen la indicación que el bien tiene una hipoteca y que parte de la negociación sería el pago de la hipoteca y posterior la adjudicación del bien a la persona que compre el mismo. Entonces se hace un contrato diferente, pero ahí son ciertas salidas legales que se le han encontrado a ese problema que se tiene con los bancos. Actualmente la subasta voluntaria, cuando hay hipoteca, es más para las personas particulares porque se le notifica al acreedor, el acreedor comparece, ve que el bien se venda y que en esa venta se pacte el pago de la deuda como tal de forma directa hacia el acreedor, para que no vaya al deudor, sino el cumplimiento de la obligación sea inmediato.
pero son situaciones que van en la práctica. Veré si puedo tener un acceso a un expediente de subasta voluntaria para que posteriormente lo verifiquemos y vean ustedes cómo es que se dan estas incidencias ya en la práctica notarial. Gracias, licenciado. Sí, Y la otra, ¿no? ¿Sí? ahora la otra pregunta que yo tengo, no sé si viene al caso, ¿cuántas cuotas tengo que haber yo haber atrasado para que me pueden quitar el inmueble? ¿Sí? Pero que le pueden haber atrasado, ¿en qué sentido? Digámosle que hagamos el caso que yo tengo un pago de 5,000 mensual, pero yo me atraso 3 meses, entonces yo, o sea, Ok, usted me está hablando más que todo de bancos. Vea, en lo civil, en el Código Civil, y ojo, esto es diferente al tema bancario, porque incluso el tema bancario, pues, en cuestión de deudas, no solo el momento de la ejecución tiene ciertas características particulares, que en su momento explicaremos, y si llegan conmigo al siguiente semestre, pues veremos en el caso de la hipoteca, cuando estemos viendo redacción contractual. En este momento solo voy a hacer referencia a eso. Si no lleva muchas cuotas, independientemente de, usted puede solicitarle inclusive al banco, si le quitara al bien, la devolución de lo pagado. Ahora bien, si esto ya tiene cierta remarcación, por ejemplo, pasa el 50%, el banco ya tiene cierta imposibilidad de poder quitarle el bien solo así, sino tiene que haber ciertos aspectos considerados judicialmente para que a usted se le dé una oportunidad de pago, pero ojo, esa oportunidad de pago no puede ser perenne, entonces debe asesorársele al deudor como tal para que no tenga inconvenientes también. Vuelvo y repito, el problema no es que no existan posibilidades o mecanismos legales, el problema es que en la mayoría de casos el deudor o no se entera o por temor no comparece a las audiencias, no ve por sí mismo el proceso como tal, y en la mayoría de casos no tiene también la asistencia económica para poder contratar un abogado que lo asesore y que lo dirija dentro del proceso. Gracias, Lick. Y ahora, ya para terminar, Lick, en cuanto a identificación de tercero, usted mencionó como, o sea, yo conozco el Lick que usted acaba de mencionar, pero hablando ahí sí que en el escenario político, Lick, en el caso de esto de Canela que le dicen, eso se le puede identificar como tercero, o sea, ¿se puede hacer ese proceso, Lick, o nada que ver una cosa con la otra? Cualquier persona que constante y públicamente se ha identificado de varias formas puede realizar su identificación, ya sea de persona, si esta persona está viva, o alguien más, si no estuviera viva, puede hacer una identificación de tercero. Ojo, identificación de persona es cuando es la propia persona que lo va a hacer, esta está viva. Esto no sucede en el caso de las personas que han fallecido. Estas identificaciones tienen que realizarse por medio de una tercera persona. Por eso es que se le conoce identificación de tercero, ¿ya? Entonces, esas son diferencias. La identificación de persona va en escritura pública, es una declaración jurada en cierta forma, y la identificación de tercero, esto es un proceso de jurisdicción voluntaria, donde se tienen que seguir ciertos pasos para poderle identificar o poder declarar la notoriedad de la persona. Se podría decir de que, o sea, la identificación de tercero es como que es para ya personas que ya no existen, o sea, ya muertos. Pues pudiéramos verlo desde ese punto de vista. Ya vamos a ver el asunto en particular, pero ahorita para que lo entendamos, bueno, hagamos por cuestiones académicas, veámoslo de esta forma. La persona no está presente, en algún momento se tuvo que declarar la ausencia, puede ser que no esté, puede ser que haya fallecido en guerra, el caso del Cambrai, por ejemplo, algún terremoto, el caso del volcán de fuego, pues no hace falta que esté declarada muerta como tal, sino que existen acontecimientos que pueden denotar que la persona pues ya no está con nosotros y es necesario hacer una identificación de tercero para el caso de relaciones jurídicas existentes. Muchas gracias, Lick. Ok, entonces, bueno, 3 asuntos. Tengan cuidado con esta pregunta que voy a hacer ahorita, porque de esa forma es como los votan en su examen privado. Y vuelvo y repito, pónganle una calaverita.
Maybelline Rosales pregunta, ¿cuáles son los asuntos, cuáles y cuántos son los asuntos de jurisdicción voluntaria notarial que se encuentran contenidos en el Código Civil? Buenas noches, licenciado. Donación mortis causa, subasta voluntaria, proceso sucesorio. No. Primero, iba bien, pero véanlo desde el punto de vista. ¿Dónde estuvo la trampa? No es del Código Civil, es el Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto Ley 107, es en la norma adjetiva, porque contiene los procedimientos. En su examen, y para responder, no respondan de forma inmediata, no se asusten, no tengan temor. Lo bueno es que ahorita no me están viendo por la cámara, entonces no se pueden asustar, pero cuando les toque frente a su examinador, ustedes tranquilos, analicen la pregunta. Si ven que hay una trampa dentro de la pregunta, solicítenle a su ponente o a su examinador pensarlo con detenimiento. Entonces dígalo, licenciado, replantéeme la pregunta, por favor. Esto les va a dar a ustedes tiempo para analizar lo que les están preguntando. No los va a dejar mal plantados. Entonces, mucho análisis y mucha paciencia, quizás no tanto, pero sí la adecuada para poder madurar la respuesta. Y el otro consejo que les puedo dar, no solamente en esto, sino en la práctica, es si van ustedes a la guerra, vayan lo mejor preparados posibles. Y esto no les digo como pasa en la realidad de los privados, que se toman un tequila, unos 2 shots de tequila, con tal de pasar su examen privado fácilmente. Esto no va para ello, sino su preparación y su formación como debe ser. Ustedes realmente ya pasaron 4 o 5 años, créanme que tienen la capacidad para solventar un examen privado. Eso no es nada. Cuando lleguen a su práctica frente al juez, ustedes van a ser los máximos conocedores del derecho y su cliente se va a sentir totalmente respaldado por ustedes. Yo esperaría en algún momento poder encontrarlos y decir, saben mucho, conocen muy bien, trabajó, se preparó para su audiencia. ¿Por qué motivo? Porque me he encontrado con colegas que en una audiencia muchas veces se ponen a temblar y en muchos casos el cliente no sabe si encontró a alguien que le protegiera o alguien a quien le va a tocar que proteger él, porque ve más nervioso al abogado, se ve más nervioso al abogado que al cliente. Y entonces han habido ocasiones donde inclusive el cliente le pide la palabra al juez y le dice, quizás mi abogado no lo mencionó, pero yo soy inocente. Y no quiero por demás señalar un nombre en específico donde cierto profesional del derecho, cuando le están preguntando o cuando tiene la palabra, le dice al juez, señor juez, es que nosotros no tenemos la culpa de defender a delincuentes. Y su cliente estaba a la paz. Entonces sean cautos y prepárense mucho con la terminología legal adecuada, con la terminología que realmente les va a dar a ustedes el soporte para manejar el derecho. Hace unos instantes le voy a decir, yo ahora estoy ahorita mismo en España y hace unos instantes platicaba con el presidente del Consejo de Notariado Español y precisamente partíamos de varios puntos. El profesional del derecho necesita reeducarse, necesita autoformarse, necesitan leer, necesitan prepararse más. Pero esto no se va a lograr solo por arte de magia, sino necesita también que ustedes tengan el interés y tengan la intención de ser muy buenos profesionales, ya no solo el hecho de formatos o, como dicen algunos, machotes. No solo ese detalle les va a dar a ustedes la preparación adecuada, porque si bien es cierto en la práctica, pues van a encontrar formatos que a ustedes les van a ayudar a pues cambiar o modificar y a entender cómo van los
instrumentos o actualmente en jurisdicción voluntaria, pues les va a quitar esa función creadora que es propia del notario. Si ustedes no se acostumbran a analizar, no se acostumbran a pensar, eso les va a costar muchas situaciones en el futuro o en su ámbito legal. Entonces la preparación debe ser constante. La preparación debe ser elemental para ustedes, debe ser parte de su vida. Tienen que hacerla un hábito. La lectura tienen que hacerla un hábito. El semestre pasado alguien me dijo, licenciado, es que las nuevas generaciones de catedráticos tienen que adecuarse a la realidad de los jóvenes. Nosotros somos más del TikTok, más del Facebook, del YouTube, ¿sí?, del Instagram. Nosotros no vamos a leer más de 2 párrafos y ustedes tienen que adecuarse a eso. Y cuando estudiamos la teoría del derecho, vemos la pérdida no solo de valores, sino también antes las sociedades o los grupos peleaban sus derechos, se unían para discutir la creación de las leyes. En la actualidad vemos sociedades pasivas, inmutadas ante la corrupción y no más decirlo, pues ante los cambios legales. Ya a los jóvenes no les gusta discutir, no les gusta pelear por sus derechos, no una pelea física, sino realmente buscar los mecanismos legales, encontrar las salidas oportunas para garantizar sus derechos. Entonces vemos sociedades a las que se le imponen los derechos, perdón, se les imponen deberes y se les restringen derechos, donde los jóvenes dicen, es que pues igual no se puede hacer nada, los de ellos siempre van a terminar cediendo y pues, haciendo lo que quieren con nosotros. Entonces a nosotros nos toca que seguir y seguir y ya. Nos hemos deshumanizado de cierta forma, pero hay salidas y yo confío realmente, ustedes son los que en un futuro van a estar en la posición en la que nosotros estamos. Yo no espero ser un dinosaurio realmente que se quede en el puesto. Yo soy de la idea de que todo debe modificarse, debe cambiar. Yo esperaría que alguno de ustedes en algún momento pues vaya a tomar mi posición. Eso lo platicábamos también con el distinguido doctor Nery Muñoz, que falleció hace poco. Una persona muy querida, muy entrañable, con un conocimiento bárbaro del derecho notarial. Y pues él decía que las sociedades al final van buscando sus propios cambios, pero que es importante que las nuevas generaciones entiendan la importancia de la defensa de sus derechos. Y derechos también, por ejemplo, el recibir clases. El recibir clases es un derecho, no es una obligación. Pero ojo, moralmente hay una obligación que tiene el alumno que exige. El alumno exige buena cátedra, exige que el maestro se prepare lo suficiente para darle lo importante y lo necesario para no tener inconvenientes. Pero ¿qué es lo que sucede? Olvida que también debe de prepararse, y que debe de prepararse porque, pues, si quiere no solo desarrollar preguntas, sino también quiere desarrollar un diálogo interesante, que al final eso es lo que busca su servidor, es necesario que conozca qué es lo que está preguntando. Desgraciadamente, las preguntas no pueden ser en cualquier forma y no pueden ser en cualquier momento. Y no te lo digo porque no puedan preguntar en esta clase, sino porque debemos de saber manejar nuestra elocuencia en el momento oportuno. Las preguntas ordenadas y desarrolladas como debe ser, porque obviamente esto les va a dar a ustedes la capacidad de ir más allá y de ser más analíticos al momento de no solo de responder, sino de recibir las respuestas de su catedrático. De lo que hemos platicado, realmente quizás trabajado un 0.3% de jurisdicción voluntaria. Nos hace falta un montón. Y en eso hemos abarcado casi una hora. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el derecho es grande y es interesante. Y es más interesante cuando nosotros lo entendemos y podemos dialogar, conversar inclusive sobre la conveniencia de las normas. El Código Procesal Civil y Mercantil integra 3 asuntos: proceso sucesorio, ya sea de forma intestada, testamentaria, o lo que se conoce como donación mortis causa. El segundo asunto
la identificación de tercero y la subasta voluntaria del tercer asunto. 1964, integramos historia. No es sino hasta 1977, valga o menester es recordar que por una acción del Colegio de Abogados y Notarios de ese entonces, una disposición, la administración del colegio le solicita a un connotado jurista y profesional, el doctor Mario Aguirre Godoy, que cree nuevas disposiciones que redunden en ampliar la jurisdicción voluntaria. A través de este proyecto, la intención es que el notario pueda conocer más asuntos en jurisdicción voluntaria, porque todos los demás, pues, eran de conocimiento judicial. Eso lo hace en 1970, y no es sino hasta 1977 que este proyecto elaborado por el doctor Mario Aguirre Godoy es conocido por el Congreso y ratificado como tal. Entonces, en 1977, solo vean ustedes cuántos años pasaron para ese entonces. En 1977, al notario se le permiten conocer más asuntos en jurisdicción voluntaria y cobra vida el decreto 54-77. Con el decreto 54-77 se integran 17 asuntos más al conocimiento del notario. Debido a la mala práctica notarial, desgraciadamente, se nos es quitado un asunto de ese conocimiento, que ustedes ya saben que es la adopción. Que de hecho hay un candidato nuevamente buscando la presidencia que fue ciertamente señalado por adopciones ilegales. Si no estoy mal, el doctor Edmund Mulet. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues debido a la mala práctica, viene el Estado y decide castigarnos de esa forma y nos quita ese asunto de conocimiento del notario. Actualmente, pues ya solo tenemos 16 asuntos contenidos en el decreto 54-77 que son de conocimiento del notario. Pero mucho ojo con lo que les voy a decir. Con la creación, pues que ya debía de realizarse a través de los acuerdos de paz del Registro Nacional de las Personas, a través de acuerdos del directorio, crea también formas para trabajar asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces ya las personas ya no necesitan tanto el notario ni el juez, sino hay ciertos asuntos que con acudir al RENAP les marca los documentos que deben llevar y lo que tienen que hacer y ya lo solucionan sin necesidad del notario. Entonces le quitan trabajo al notario. Hay asuntos que, si bien es cierto, están en la ley y en la práctica pues ya no se realizan tanto. Y esto lo tienen que conocer ustedes también, porque son ustedes también los encargados de cierta forma pelear este tipo de derechos, porque al notario se le está quitando trabajo. No es que la profesión de abogado y notario esté a la baja, es que estamos dejando que las instancias encargadas de esto, que el Estado nos esté quitando trabajo. Yo siempre he dicho que el Estado está llevando las profesiones a un momento donde no es que la profesión sea mala, es que el Estado no está protegiendo las profesiones, donde es más fácil contratar, ustedes lo ven en diferentes noticias, a un procurador con conocimientos legales para que haga todas las escrituras, a contratar a un abogado que las realice, las facciones, vea que todo esté bien y las firme, ¿sí? El pase por la fe pública notarial en determinado momento. Sí, Renata Gutiérrez. Gracias, licenciado. Buenas noches. Solo una pregunta rápida. ¿Por qué se dice, o sea, es que no entiendo por qué solo esos 3 procesos son los que se mencionan de que sea por un juez de primera instancia en el Código Procesal Civil y Mercantil? Si, por ejemplo, está el reconocimiento de preñez, por ejemplo, que también está en el Código Procesal Civil y Mercantil, y es llevado por un juez de primera instancia. ¿Por qué solo se habla de esos 3? ¿Por qué solo le hablo de esos 3? Porque solo esos 3 contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil son de conocimiento del notario. Como usted bien lo decía, también está el reconocimiento de preñez o de parto. Pero si usted se fija, ese proceso que está en el decreto ley 107 solo es para conocimiento del juez, es decir, ese mismo asunto que está contenido
en el Código Procesal Civil y Mercantil, esos pasos que se deben realizar únicamente los va a realizar el juez de primera instancia, más no el notario. Ahora bien, el notario no va a seguir esos pasos. Puede realizar un reconocimiento de preñez, por supuesto, pero no lo va a hacer al amparo del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo va a hacer bajo el decreto ley, bajo el decreto 54-77, porque ahí está el proceso para el notario. Ya, igual forma el cambio de nombre. Hay un cambio de nombre en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero ojo, esos pasos son para el juez. Ese es el procedimiento seguido judicialmente. Lo puede hacer notarial, por supuesto, pero el notario, para poderse fundamentar, debe seguir el procedimiento señalado en el decreto 54-77. No sé si me estoy dando a entender. Sí, ya le entendí, licenciado, gracias. ¿Sí? Ok. Por eso es que solo hablo de 3. Si usted se da cuenta, pues el Código Procesal Civil y Mercantil es claro en indicar cuando se, por ejemplo, el caso del proceso desorio, para hacer relevancia que es en la vía notarial, y el que debe seguirse también en la vía judicial. Y diferencia los dos. Diferente es al decreto 54-77, porque el decreto 54-77 solo es el contenido para el notario, es decir, todos los asuntos que están ahí son del conocimiento del notario, entonces solo son 16. ¿Cuáles son estos asuntos? Algunos pues, los vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Obviamente, ¿por qué? Porque es el juez el conocedor de eso. Y no solo eso, también van a encontrar el caso de la separación por mutuo consentimiento. Es un caso de jurisdicción voluntaria, pero actualmente solo es de conocimiento del juez. ¿Qué pasaría? Y es lo que yo espero que en el futuro también el notario pueda realizar separaciones por mutuo consentimiento, lo que se conoce actualmente como divorcios voluntarios. Yo esperaría que eso también fuera de conocimiento del notario. Ayudaría a descargar un montón el sistema judicial. Pero ahí es donde digo yo, ¿y dónde está el interés de los diputados, de nuestros intelectuales, queridos y amados diputados, en proteger nuestras profesiones? ¿Por qué el notario no puede hacer eso? Eso nos daría más trabajo. ¿Sí? Entonces sí hay trabajo, sí hay que pelear eso, porque al final pues es parte de nuestras profesiones. Y así hay otros asuntos de jurisdicción voluntaria que también pueden ser conocidos y tramitados por el notario. ¿Qué asuntos contiene el decreto 54-77? ¿Quién me dice el nombre de esta ley? Se llama Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Exactamente. Ojo con esto. Pregunta, cuando la denomina, si ustedes se dan cuenta, la determina como ley tramitadora de la jurisdicción voluntaria de asuntos de, ley tramitadora de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, ley reguladora como tal, pero que en cierta forma, en la actualidad solo va a contener 16 asuntos, ya no 17 como originalmente estaba. Ya dijimos que la opción pues es quitar el conocimiento del notario, entonces tenemos 3 más 16, tenemos 19 asuntos. Los 3 primeros a través de un decreto ley y 16 contenidos en un decreto del Congreso de la República de Guatemala. ¿Sí? ¿Cuáles son esos asuntos? La forma práctica para aprendérselos, y acá voy a irme un poco más rápido por la hora, así los dejo descansar. Yo no sé qué hora, yo creo que allá con ustedes son las 8:16, ¿verdad? Acá en España, sí, acá en España son las 3 de la mañana con 16 minutos. Sí, estamos un poco diferentes en horario, pero bueno, no importa. Entonces, veámoslo así. 16 asuntos. ¿Cómo los van a ustedes a diferenciar? Ya posteriormente les voy a pasar unas diapositivas. A su lado izquierdo manejen ustedes 7 asuntos y a su lado derecho manejen 8 asuntos. Ahí tenemos 15. Ya les voy a explicar dónde está el número 16. 7 asuntos, ¿por qué? 3 les voy a decir yo. Apréndanse ustedes el término MIA. Menores, incapaces y adolescentes. Perdón, menores, incapaces y ausentes. Menores, incapaces y ausentes. MIA. Los primeros 3 asuntos van a tratar sobre la disposición y los otros 3 asuntos sobre el gravamen
de bienes. Es decir, los primeros 7 asuntos en jurisdicción voluntaria van a tratar sobre bienes, sobre bienes. Marquen ese término sobre bienes, porque esto nos va a dar la clave para definir los pasos para cada uno posteriormente. Disposición de bienes de menores, por eso mía, menores incapaces y ausentes. Disposición de bienes de ausentes. Incapaces, menores incapaces y ausentes. Disposición de bienes de ausentes. Los otros 3 asuntos, gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Gravamen de bienes de incapaces. Y gravamen de bienes de ausentes. Y ahí ya tienen 6 asuntos. ¿Ven que es fácil saber cuáles son? El 7º asunto también tiene que ver con bienes. No lleva la palabra, pero también tiene que ver con bienes. Constitución de patrimonio familiar. 7 asuntos. Entonces, asuntos que tienen que ver con bienes, a su lado izquierdo son 7. Asuntos que tienen que ver con ámbitos de la vida civil, con disposiciones donde la persona va a necesitar pues un reconocimiento como tal en su ámbito civil, ya sea reconociendo su nacimiento, su preñez, a través de una preñez, un parto, un cambio de nombre, una identificación de la persona que no solo modifique de forma característica, de forma constante y públicamente, sino que también vaya a ser nombrado de esa forma sin ningún inconveniente. También pues vamos a encontrar ciertos asuntos que redundan en las partidas de la persona cuando se cometen errores. ¿Cuáles asuntos van a ser? Si bien es cierto, los primeros 7 por ser bienes tienen que ver, ojo, si tienen que ver con bienes, estos van a terminar no en resolución notarial, sino en escritura pública. Y si hay escritura pública, van a ser operados en cierta forma por el registro de la propiedad. Los otros 8 a su lado derecho, si tienen que ver con asuntos de la vida civil, van a terminar únicamente en resolución notarial. Se certifica la resolución, como ya les dije, para el Registro Nacional de las Personas. Entonces, se entiende que van a ser operados en el Registro Nacional de las Personas, en el RENAP. ¿Cuáles son? Apréndanse estos con un código, CODOE. En España les llama roña a los tacaños. En Guatemala normalmente se les dice codos. Entonces, apréndanse el término codo, solo que en lugar de codo, pónganle una letra más, CODOE. CODOE o CADOE, como ustedes quieran. ¿Por qué? Donde la C va a ser cambio de nombre. La O, la A va a ser omisión de partida o asiento extemporáneo. ¿Sí? La D va a ser determinación de edad. La O sería omisión en el acta de inscripción. Y la E sería error en el acta de inscripción, CODOE. ¿Sí? Ok. Entonces, pues tenemos 5 asuntos y nos hacen falta 3. Aquí utilicemos el código de las 3 RPs, es decir, los últimos códigos son RP, RP y RP. ¿Quién me dice cuáles pueden ser? Rectificación de área y patrimonio familiar. No, rectificación de área no hay. Ya vamos a ver dónde va. Rectificación de partida. Rectificación de partida. Reconocimiento de preñez y reconocimiento de parto. Por eso les digo el grupo de las 3 RP. Rectificación de partida, reconocimiento de preñez y reconocimiento de parto. Véanlo al revés, reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto, o reconocimiento de parto y reconocimiento de preñez, como ustedes quieran. Y posteriormente, pues, rectificación de partida. ¿Sí? Ok. Eso por un lado. Ahí tenemos 15 asuntos. Sin embargo, pues hay otro asunto que no termina ni en resolución notarial y tampoco termina, pues, mediante escritura pública. Es un trámite mixto.
¿Por qué les digo que es un trámite mixto? Porque es el único asunto de jurisdicción voluntaria donde interviene el notario, pero también interviene el juez. El trámite es iniciado por el notario, pero lo termina resolviendo el juez. Y esta es la declaración de ausencia. La declaración de ausencia puede pasar por conocimiento del notario, pero la resolución no será una resolución notarial, sino esta será una resolución judicial. Y ojo con esto, cuando los asuntos son conocidos por notario, el expediente como paso final, es el último paso que se realiza en todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, se deben remitir al archivo de protocolos. Pero esto no sucede en el caso de la declaración de ausencia. ¿Por qué? Porque la conoce el notario, pero por terminarse por resolución de un juez, es una resolución judicial, este expediente debe ir al archivo de tribunal. ¿Sí? Y es el único asunto donde esa resolución judicial con suplicado se va a llevar al RENAP para que el RENAP lo opere. ¿Sí? Pero el expediente se remite a un archivo de tribunales y no al archivo de protocolos. Y ahí encontramos pequeñas particularidades de la jurisdicción voluntaria. Tenemos entonces 16 asuntos, pero ojo, en la práctica notarial hay un asunto que, si bien es cierto no está dentro de la ley, en la práctica pues sí se lleva, y es similar al asiento extemporáneo. El trámite es similar al asiento extemporáneo, y es la reposición de partida. Este no está en el decreto 5477, no está en ninguna de las otras leyes, pero en la práctica sí se lleva. Actualmente se discute sobre la legalidad e ilegalidad de llevar este procedimiento, porque si no hay una facultad delegada para el notario, pues entonces ¿cómo es que se está llevando? ¿Y qué repercusiones legales podría tener el notario que lleva estos asuntos? Pues no dispone o no hay una disposición legal expresa que lo faculte para tal situación, sino solo la práctica notarial, ¿ya? Entonces, las repercusiones legales podrían ser delicadas, pero ojo, ¿esto ha limitado que se realice en la práctica? Pues no, pero pues para que lo tengan en conocimiento ustedes, sí se trabaja en jurisdicción voluntaria, pero tiene esas particularidades que actualmente son discutidas ya en un ámbito de maestría o de doctorado. Tenemos entonces 3 asuntos en el decreto ley 107, tenemos 16 más en el decreto 5477, serían 19, uno que en la práctica pues se realiza, pero no está en ley, que es la reposición de partida, serían 20, y nos hace falta uno, son 21 asuntos en jurisdicción voluntaria. Este último asunto, solo para que vean, no fue a través de otro decreto legislativo, no fue un decreto del Congreso de la República, sino fue por otro decreto ley. Fue hasta 1977, vean ustedes cuántos años más tuvieron que pasar, y fue a través de un decreto ley, del decreto 125-83, 1983, a través de un decreto ley, se crea la rectificación de área de bien inmueble urbano, ¿sí? A través de este decreto ley, se crea un asunto más, es el único asunto que tiene su propia ley, ¿sí? Entonces, ojo, primero que le dio facultades al notario fue un decreto ley 107. El segundo es un decreto del Congreso de la República, y el tercero es otro decreto ley, 125-83. ¿Qué es lo que permite este proceso? Pues que se pueda rectificar áreas donde el área registral debe ser mayor a la que está físicamente. Es decir, si el bien donde vive Catherine Sánchez, en la actualidad cuando se va a medir tiene 150 metros, pero luego cuando lo quiere vender se percata que en el registro de la propiedad aparece con 200 metros. Y él dice, no, pero es que solo son 150 reales, los otros 50 están en el registro, pero pues no los tengo. En esos casos procede una rectificación de área de bien inmueble urbano. Ojo, aplica para bienes inmuebles urbanos, no rurales. Para ahí hay otro trámite que se puede realizar. Entonces, tenemos 3 en el decreto ley 107,
16 más en el decreto 5477, 19, uno más que no está en ley, 20, y uno que está en otro decreto ley, que es la rectificación de área de bien inmueble urbano. Contando serían 21 asuntos de jurisdicción voluntaria, en los cuales pues vamos a ver el proceso, vamos a ver las características particulares de cada uno, las incidencias, y mi compromiso, capacitarlos a ustedes para que salgan lo mejor preparados posible. En atenencia voy a requerir su disposición, que activen su cámara, que lleven los apuntes lo más importantes posibles, porque mis exámenes pues básicamente son sobre eso. Yo no pretendo complicarles, pero sí les pido atención, porque muchas de las cosas que yo pregunto en los exámenes son eso. Entonces, disposición, que estén atentos. Vamos a formar grupos también de trabajos para ver lo de la práctica, y pues les voy a dar en determinado momento la dirección de mi oficina, por si en algún momento tuvieran una duda o algo, pues nos podemos poner de acuerdo, ustedes llegan y yo encantado de resolverles y poder ayudarles. Ya necesitamos también la práctica presencial. Las clases virtuales les están trayendo a los profesionales muchos inconvenientes, tanto así que los están estigmatizando como la generación digital, y ya incluso ya no se atreven en algunos lugares ni a contratarlos. Entonces necesitamos la presencialidad no solo para el tema laboral, sino también para que ustedes puedan tener otro tipo de enseñanza, aprendizaje más inmediato. A mí me gusta realmente respaldar lo que digo, no solamente con hechos, sino también preparándome. Procuro prepararme lo mejor posible para darles a ustedes algo que realmente les sirva y les sea funcional en su vida. Entonces, pues, con esto nos vamos a quedar el día de hoy en esta clase. Espero haberles apoyado a ustedes, espero haberme dado a entender. Estoy para servirles, quizás no lo hice desde el principio por la premura del tiempo, por la complicación para podernos comunicar. Creo que cuando ustedes asignaron conmigo, sabían que se iban a asignar con Sergio Jauria, usted es su servidor, y voy a tener a bien tratar de cambiarles esa mentalidad a ustedes. Velvet, Paola preguntaba, por favor. Buenas noches, disculpe, solo con una consulta, no sé si habrá algún grupo de WhatsApp. Me parece que sí hay un grupo de WhatsApp creado. Si gustan, yo ya tengo la forma de comunicarme con ustedes a través de Google, ya sea en Meet o en el Classroom, y les voy a estar trasladando el enlace del grupo de WhatsApp, y también posteriormente les voy a trasladar otras formas para poder tener comunicación y pues podernos incorporar a un sistema de enseñanza-aprendizaje donde ustedes van a tener otras oportunidades para poder también recomendar ciertas situaciones que garanticen su aprendizaje. Bueno, si no hay otra pregunta, yo les agradezco a ustedes. Les agradezco. Sí, José. Había dicho los bienes mía, CODOE, y cuando mencionó las de las R, ¿cuáles son? ¿Y cuántas son? RP. Pueden ustedes, si quieren, para memorizarse, 4 asuntos que tienen RP. Reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto, rectificación de partida y reposición de partida. Y eso es clave para que ustedes sepan que hay 4 asuntos con esas mismas iniciales. ¿Sí? Nuevamente, discúlpenle que las estoy anotando. Les voy a dar a ustedes, no se preocupen, yo les voy a dar una guía, esto lo vamos a ir repasando, vamos a ver los asuntos a más detenimiento. Hay un grupo de derecho notarial en Facebook que me gustaría que se pudieran incorporar. Yo comparto material ahí, hay capacitaciones también que no solo son a nivel nacional, sino también internacional. Mañana, de hecho, en el CDU, acá en España, va a haber un conversatorio sobre derecho de familia. Todavía no estoy seguro por qué mecanismo se va a transmitir, pero si se hiciera, pues yo voy a tratar de pasarlo por medio del grupo de Facebook. Ya hay más de 18,000 integrantes del grupo entre profesionales y estudiantes de Guatemala y también de otros países. Entonces, pues si se
quieren incorporar, sería muy buen aporte para ustedes, porque esto les va a servir no solo su formación actual, sino también para su práctica notarial. El grupo aparece como derecho notarial y tiene un logo especial, que es como que si fuera, de cierta forma, una copa. Ahí van a ver ustedes, ahí aparece derecho notarial y tiene una banderita de Guatemala. Entonces, si lo buscan y envían, remiten su solicitud, pues con gusto se les acepta y pues ahí tienen material, no solo jurisdicción voluntaria, sino un montón de áreas del derecho notarial y el derecho como tal. También se pueden resolver ciertas dudas a través de ahí y pues encantado de apoyarles en este semestre y agradecerles a ustedes su empatía y por supuesto su disposición para esta clase. Yo espero llevarlos hasta el 10º semestre lo mejor posible y quedo pues a sus órdenes. Actualmente no les puedo dar un número de Guatemala porque no me encuentro allá, pero sí les puedo proporcionar el de España en determinado momento. Entonces, un gusto saludarlos por esta vía, los dejo descansar y pues yo me retiro el día de hoy. Gracias por su atención, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche.